Hola, buenas tardes. Este es nuestro primer proyecto del laboratorio de física A, el cual consiste en medir la altura de el asta bandera. Nuestro equipo está conformado por Gómez Medina Edgar Michel, Hernández Trinidad Cleto de Jesús, Aguilar Padrón Alejandro y Martínez Pérez Laura Daniela. Uno de los temas que se involucraron para la obtención de este proyecto es el teorema de Tales, pero para antes de abordar este teorema tenemos que recordar algunos conceptos básicos, como es triángulos semejantes. Nos dice que son aquellos que tienen la misma forma, ángulos iguales y lados proporcionales, es decir, dos triángulos con la misma forma pero distinto tamaño. También tenemos que recordar el concepto de líneas paralelas. ¿Y qué son las líneas paralelas? Pues son aquellas que mantienen la misma distancia y nunca se cruzan. Ahora sí, abordaremos el teorema de Tales, que nos dice que si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo semejante al triángulo dado. Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del área de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Un triángulo rectángulo está conformado por tres lados de diferente tamaño y por un ángulo de 90 grados. Cuenta con un cateto A, un cateto B y una hipotenusa C. Para sacar la medida de la hipotenusa se usa la fórmula a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. Para sacar un cateto, teniendo cateto A y teniendo una hipotenusa, se despeja la fórmula, que sería b cuadrada es igual a c cuadrada menos a cuadrado. Bueno, para la solución del problema que se nos planteó en el laboratorio de física, se usó el teorema de Tales. Aquí se muestra cómo está la bandera. En el problema dice que el palo de escoba tiene que estar a 5 metros del asta bandera, como se muestra en la imagen. Entonces, usando el teorema de Tales, nos dice que desde la altura del asta bandera hasta la altura del palo de escoba viene formando lo que sería un triángulo. Y de la altura del palo de escoba hasta el suelo se completa el triángulo. Ahora bien, ¿a qué grado se encuentra lo que vendría siendo la hipotenusa? Aplicamos el concepto de la proporcionalidad, que nos dicen que las dos figuras, tanto este triángulo que se formó gracias al palo de escoba y el triángulo pequeño que se forma del palo de escoba hasta el suelo, gracias a esto se forma una proporción, como nos dice el teorema de Tales. Esta proporción se aplica de la siguiente manera. O a dividir en este caso la altura del triángulo grande con la del triángulo pequeño. En este caso, el asta bandera con el palo de escoba. Tenemos que, aquí ya lo voy a relacionar propiedades trigonométricas, cateto adyacente, cateto opuesto, hipotenusa. Bueno, el cateto adyacente entre la altura del palo de escoba.
El cateto adyacente viene a ser lo mismo que la bandera. Esto va a ser igual a la distancia que hay del asta bandera al palo de escoba y del palo de escoba hasta donde finaliza la hipotenusa. En este caso, desde este punto hasta aquí se desconoce su medida. Entonces esto lo pondremos como X, al igual que el cateto adyacente. No conocemos su medida. Entonces lo dejaremos como K, cateto adyacente. Porción la voy a utilizar para encontrar cuánto mide el cateto adyacente. Bueno, el 1.5 multiplicado por 5 me da 7.5 dividido entre X. Aquí tenemos esta fórmula o esta ecuación, por así decirlo. No hay que olvidar esta ecuación porque más adelante se retomará. Entonces, cateto adyacente es igual a 7.5 entre X. Cateto opuesto es 5 más X, que es todo esto. Hipotenusa, su valor es desconocido. El teorema de Pitágoras nos dice cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, aplicando esa fórmula tenemos cateto adyacente, que es 7.5 entre X al cuadrado más 5 más X al cuadrado. Resolviendo esta ecuación, tenemos esta ecuación de aquí abajo. Este es el valor de la hipotenusa. En este caso, la distancia que cae de la altura del asta bandera hasta llegar al suelo. Ahora, aquí la fórmula del cateto adyacente puede ser como podría decirse como un cambio de fórmula. Para ser más exactos, esta no la ocuparemos y plantearé otra fórmula, de acuerdo a lo que dice el teorema de Pitágoras. Cateto adyacente va a ser igual a la hipotenusa menos el cateto opuesto. Todo esto al cuadrado. Cateto opuesto tiene un valor de 5 más X, se eleva al cuadrado. Aquí lo tenemos. Y la hipotenusa, que aquí tenemos el valor, todo esto al cuadrado. Aquí tenemos la fórmula del cateto adyacente de acuerdo al teorema de Pitágoras. Esta es la fórmula de acuerdo al teorema de Tales. Entonces, resolviendo esta fórmula, tenemos lo siguiente. Esta fórmula se podría decir que es la fórmula de la bandera. ¿Qué es esto? Pero realmente a mí lo que aquí me interesa saber es el valor de X. ¿Qué se hace en estos casos para encontrar el valor de X? Bueno, para encontrar el valor de X se puede usar la graficación o simplemente, como la ecuación sí es algo grande, algo difícil de hacer, lo ideal sería meterlo en un software que nos dé el valor de X. En este caso el software que se usó fue Symbolab. Esta ecuación se metió en el software. Tras meter la ecuación en el software nos dio que X tiene un valor aproximadamente de 0.27456 decimal. Tomando este valor aproximado en X se realizó la ecuación. Cateto adyacente es igual a 7.5 entre 0.27456.
donde cateto adyacente es lo mismo que la asta bandera, con un valor de 27.31 metros de altura. Buscando valor real del asta bandera, nos da que su medida real es de 22.3, cosa que este valor se acerca.